Muy bien, pues vamos a dar inicio. Muy buenas noches a todos. Comenzamos la transmisión de la 8ª sesión de la serie de charlas San Jerónimo Lídice, Conocimiento y Valoración del Patrimonio Edificado en México. En el chat de Zoom podemos ver que nos han compartido la liga de la transmisión en Facebook. Y también les compartí la liga del 7º cuestionario correspondiente a esta charla. Las instrucciones para esta sesión son las siguientes. Pueden anotar sus preguntas en el chat o sus comentarios mientras el ponente da su charla. Posteriormente tendremos el tiempo de atender las preguntas y los comentarios. En esta ocasión tenemos el gran gusto de contar con la presencia del maestro en arquitectura Raúl Nieto García. Su tema, exteriores del exconvento de San Bernardino de Siena, Xochimilco, el caso de la Arcada Real. A continuación, daré lectura a la semblanza del maestro. Raúl Nieto García es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la UNAM, maestro en arquitectura por la misma institución y tiene un diplomado en restauración de monumentos por la Università Gabriele D'Annunzio, Chieti, Pescara, Italia. Contratista, consultor y capacitador en materia de restauración de monumentos para el gobierno federal, así como colaborador y dictaminador en diversos programas federales para la conservación de inmuebles patrimoniales. Como docente, es profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y ha participado como profesor huésped en universidades de América Latina, Europa y los Estados Unidos. Su línea de investigación es la historia de la arquitectura y de los materiales y procedimientos constructivos. Dentro de sus publicaciones, fue editor y coordinador del libro Restauración de Monumentos, Docencia y Práctica en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fue coautor del libro R50, Restauración UNAM 50 años, que fue una publicación ganadora de la medalla de plata en la Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México en el 2019. Y además cuenta con una 20 de artículos impresos y electrónicos. Dentro de sus distinciones, fue el ganador del Premio Carlos Chanfón Olmos al Mérito Profesional en la categoría de Rescate y Conservación del Patrimonio Arquitectónico. Bueno, esta es una breve semblanza del maestro. Buenas noches, maestro. Le damos la más cordial bienvenida. Es un gusto verlo en este momento. Tiene todo el tiempo a su disposición. Puede comenzar con su charla, por favor. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes, casi noches a todos ustedes. Muy amables. Quiero agradecer pues la atención y la gentileza por permitirme participar en esta sesión de charlas tan necesarias en esta materia. Gracias al señor párroco, el padre Manuel Sánchez Padilla. Gracias, doctora Dulce Aline Hernández Avilés, siempre tan atenta. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este cierre de semana. Como bien comentó la doctora Aline Hernández, pues el tema que nos va a ocupar en estos más o menos 45 minutos es un tema muy relevante que tuve el gusto de ser invitado por parte de mi querido amigo y compañero, también maestro de un servidor, el
maestro Carlos Agustín Salomón Madrigal, que está aquí presente, y también al maestro Edgar Pérez García, porque ellos fueron los que me invitaron a participar en este proyecto, del cual espero transmitírselos con la pasión con la que procuro vivir estos temas. Espero sea de su interés y de su agrado. Doctora Dulcialín, voy a proceder a compartir la pantalla, porque sabemos que en estos menesteres, pues el tiempo, ya saben, es tirano, es mucha información y no me gustaría que quedara trunco. Perdón, estoy haciendo aquí moviendo la presentación. Vamos a iniciar. Ok, de acuerdo, y procedo. Bueno, ya saben que estas cosas hacen gracias, pero me voy a ir hasta adelante. El tema es muy sencillo. Sabemos lo que fuera el exconvento franciscano de San Bernardino de Siena en la ahora alcaldía de Xochimilco, pues fue un convento franciscano, la de las construcciones, de las fundaciones de esta orden religiosa, la primera de las órdenes mendicantes que arribó a tierras novohispanas. Pues verán ustedes, como todo conjunto religioso del siglo XVI, aquí tenemos un ejemplo, no es San Bernardino, es un ejemplo que nos muestra con sus excelentes dibujos en su publicación John McAndrew, por allá de 1964, pero me sirve para ejemplificar lo que ahora más o menos es San Bernardino de Siena, allá en Xochimilco, que es un conjunto conventual que contó con un atrio, que era un componente indispensable para el funcionamiento de estos centros, no solamente religiosos, sino administrativos y de evangelización, un gran atrio en esta disposición, con una cruz atrial al centro, y lo que estoy señalando aquí, en un círculo rojo y con unas flechas que indican caminos o sentidos quiero decir, en el sentido del tránsito, de la circulación de las personas, señalo ahí lo que era una arcada real, porque el tema que nos ocupa es la reconstrucción. Hubo una arcada real en San Bernardino de Siena que fue dañada por el terremoto del 2017. Bueno, no dañada, fue destruida. Y el tema que vamos a desarrollar hoy, pues involucra todo lo que fue el proyecto, cómo nos encontramos y cómo nos la encontramos y cómo se reconstruyó. Bueno, tengo un pequeño texto que mientras voy pasando las imágenes, para que no se vuelva esto una sesión larga y un poco tediosa, voy a ir pasando. Observarán en este proceso, ahorita es un recuento de lo que quiero explicarles, que debió consistir una arcada real. Ahorita vamos a ver por qué se le llamaba arcada real. Tenemos un tratado de 1579 de Fray Diego de Valadez, franciscano. A él se le atribuye este grabado en donde se ejemplifica el funcionamiento de un conjunto monástico. Todavía, fíjense, estamos en 1579, habían sucedido apenas unos 50 años, medio siglo posterior a la conquista, y Fray Diego de Valadez aquí ya nos muestra más o menos lo que se desarrollaba en un centro como este, que bien pudo también suceder lo mismo en San Bernardino, allá en Xochimilco. Aquí tenemos un conjunto que en las esquinas aparecen unas capillas. No lo voy a describir por cuestión del tiempo, pero vean que sí está delimitado en toda su poligonal, es decir, en toda la periferia, y aquí nos aparece en ese círculo rojo una entrada que, al estilo de la época,
pues es un enmarcamiento de un solo paso, un solo arco, un solo vano, con unas, parecen ser pilastras pareadas, es decir, en grupos de 2 a los costados. Esto es un símbolo, porque miren, este documento que se obtuvo de uno de los tantos escritos del doctor Carlos Chanfón Olmos sobre la arquitectura monástica del siglo XVI, él lo define como un área recinto, que además era sagrado. Eso tal vez a nuestros ojos, el siglo XXI, en retrospectiva, no lo entendemos muy bien. Hoy en los atrios suceden muchas cosas de la vida común, cosas buenas y otras no tanto, pero en aquel entonces se consideraba como un espacio recinto, como lo define Chanfón, sagrado. Por ello, ingresar a él debía ser a través de un enmarcamiento, de un monumento, de un símbolo, entiéndase, símbolo, para poder entrar y salir. Eso también lo vemos en la arquitectura del Oriente, no solamente en la arquitectura occidental. Entonces, grabémonos muy bien el símbolo de la entrada al recinto sagrado y la salida. En un plano actual, San Bernardino, ahí lo tenemos sembrado en rojo, con una poligonal también en rojo, que señalaba más o menos el área original, más o menos, porque esto está en un plano actual. Y ese camino rojo era el camino real, lo que está señalado ahí en rojo, que hoy pues es la avenida principal con la que se da acceso al centro de Xochimilco, y señalado ahí en rojo la ubicación de esa arcada real. La disposición, como la vemos ahí, a la parte superior, es un plano del famoso Maps de Google, el norte hacia arriba, el sur hacia abajo, oriente a nuestra derecha y el poniente a la izquierda. Es muy importante mencionar que casi todos los templos edificados en el siglo XVI, muy a la manera de la arquitectura paleocristiana, el templo, la zona del presbiterio, es decir, la zona del altar, se ubica hacia el oriente y mira hacia el poniente, hacia donde se oculta el sol. Casos de arcadas reales hay muchos, son muy, muy numerosos. Aquí tenemos algunos, San Miguel Huejotzingo. Ahí aparecen los créditos correspondientes para no dejar a nadie sin su crédito. Tenemos el caso de Cholula, muy rápido, Ocuituco, Coyoacán, San Juan Bautista. Tenemos otros ejemplos. Si se fijan, la estilística va variando. Esta ya, al haber un cerramiento trilobulado, al centro, esto ya nos indica una especie como de barroco, lo que decía don Manuel Toussaint, el barroco indiano. Este tal vez no sea del siglo XVI, sea posterior, del siglo XVII o XVIII. Santo Toribio Obispo, Papalotla. Continuó el de San Antonio de Padua, de Izamal, y que es fabuloso, incluso fue uno de los puntos que estudié para plantear la reconstrucción del que hoy nos ocupa, San Francisco en Tlaxcala, para llegar finalmente a este. Esta es la arcada, o fue la arcada real de San Bernardino de Siena, en una fotografía que se atribuye a Hugo Breme. Difícil fecharla, tratamos de datarla hacia 1910, por ahí fueron los años en los que llegó Hugo Breme a México, y esta es la fotografía más antigua que encontramos. Vemos ahí una imagen meramente rural, casi de esas películas que se hicieron entre los años 40, finales de los 50 del cine mexicano.
Se ve que toda esa gente incluso está viendo hacia donde está el fotógrafo. Esta imagen, pues pudiera ser muy antigua, pero no lo es tanto. O sea, apenas unos 110 años, 112 años. Pero el fenómeno de la modernidad. Vamos a ver cómo en muy poco tiempo, en cuestión de 20 años, más o menos cambió esa imagen rural, cambió a algo como esto. Allá se ve, si la logran ver, está allá al fondo, incluso aparecen una serie como de guirnaldas, está adornada para algunas fiestas, hay un kiosco, hay hasta este edificio a la derecha que ya no existe, fue un mercado, pero esto sucedió hace más o menos 100 años, o poquito menos de 100 años, tal vez 90. Para llegar, y haré una pausa, a esta imagen, donde pues, más o menos de mediados del siglo XX, donde la arcada pues ya se ve incluso, voy a regresar a la anterior, ahí estaba pintada, se ve dentro de pues de la limitada calidad de la impresión fotográfica, se ve blanquecina, pues unos 30 años, 30 y tantos años después, cerrémoslo en 30, ya estaba así. Añeja, antigua, descuidada, pero ahí está. Se integra por un conjunto de 3 arcos, hay 2 sendos pilares al centro, con unos remates piramidales, 4 en la zona alta, y al fondo pues el conjunto ya lo que es el templo y la torre campanario. Si vemos cuidadosamente, pues ya hay una avenida que señala lo que era el antiguo Camino Real. Y fíjense, el Camino Real remata o remataba en la arcada. Por eso es que esas arcadas recibían el nombre de arcadas reales, porque era el punto de partida o de arribo a las localidades. Tengo aquí el texto que les comentaba. Dice así: a los caminos que por razones de importancia se encontraban bajo la administración de la corona, me refiero a la corona española, por así convenir a los intereses del rey, se les llamó caminos reales. Su construcción, reparación y mantenimiento quedaba bajo el control real y la corona amortizaba, al menos en parte, la relevante inversión desembolsada por medio del pago de peajes a través de garitas y concesiones de ventas o mesones en ciertos puntos a lo largo de la ruta. Por eso se les llamaba arcadas reales, porque señalaban el final del camino o el inicio de otro camino, y lindaba precisamente en el conjunto más importante de la sede fundacional de la localidad. Y en el siglo XVI, sin duda, lo fueron los conjuntos conventuales. Bien, pues ya vamos entrando en la materia. Aquí está la metodología que se empleó, se nos hace el encargo, el maestro Salomón, el maestro Edgar Pérez, encargan a un servidor y a su equipo de trabajo, que más adelante los mencionaré, pues la reconstrucción. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿reconstruir qué? Vamos a verlo. Aquí se expone la metodología, es la típica. Primero, pues hay que hacer una visita al lugar, hacer una serie de entrevistas, hago énfasis en las entrevistas, la consulta de archivos, los levantamientos, etcétera, y vean que está señalado en rojo al final el proyecto ejecutivo de intervención, y antes de la asesoría en forma paralela del personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entiéndase, personal de la Coordinación Nacional de Monumentos. Lo curioso, estimada concurrencia, es que cuando solicitamos, bueno, ¿y qué datos tenemos? Esto era la arcada antes del sismo. Fotografías
de teléfono celular, ni siquiera fotografías de cámara fotográfica. Pueden darse cuenta un tanto cuanto pixeleadas, pero bueno, por lo menos era un testimonio gráfico que dista mucho de aquellas que vimos en blanco y negro, empezando con aquella registrada por Hugo Breme. Pero así fue, así lo era hasta este evento. Todos, no voy a ahondar, todos, creo que todos lo vivimos, lo sufrimos. El sismo de magnitud de 7.1 grados del 19 de septiembre del 2017, escasas 2 horas más o menos del simulacro que estábamos llevando a cabo ese mismo día, con motivo de aquellos de 1985. Y nos encontramos esto. O sea, de la imagen que vimos hace 2 diapositivas, posterior a la hora aquí señalada, a las 13 horas con 14 minutos, más o menos una media hora después, teníamos esto. Fíjense bien, se vino abajo. Tal vez no les dice mucho la imagen, ahí está la fuente citada. Se colapsa la arcada. No hay protocolos. Se dispersa la desesperación. Pueden observar que la reja, la gran reja de hierro, está doblada como si fuera de dulce, pero se ve ahí que de toda la arcada se viene abajo y sobrevive solo un arco. Es este que se ve, que se aprecia. La desesperación, cuentan las voces que tuvimos oportunidad de entrevistar. Esa desesperación, les digo, fuera de protocolo en primera instancia. Está la gente sobre los escombros, la gente, los vecinos empezaron la remoción de escombros, arriesgando su propia integridad, porque se decía que la señora de los churros, la que se colocaba ahí en uno de los pilares, estaba ahí al momento del sismo. Felizmente removieron los escombros y afortunadamente la señora no se encontraba ahí, ¿no? Ya se había retirado. Pero en esa desesperación, pues sucedieron muchas cosas. Observen ese segmento del arco que sobrevivió. Ahora, quiero que por favor hagamos el esfuerzo de escuchar con atención. El audio es bastante malo, pero son los videos que algunos vecinos nos compartieron. Voy a dar reproducir para que hagamos el esfuerzo y escuchemos. Pensé que me iban a hacer, güey. Yo pensé que la gente me veía porque estoy sucio eso y soy mi marido de la pinche picotera esa, ¿no? Muy triste lo que estoy presenciando, muy triste. Pero las vidas humanas son lo que importan ahorita. Ya está bueno. No puedo evitar llorar, no lo puedo evitar, pero efectivamente las vidas están primero. Adiós, patrimonio. Ok, por ahí escucharon la voz de una vecina que expresa su sentir de tristeza, lamenta lo que está viendo. ¿Y qué es lo que está viendo? Hay una máquina que está demoliendo lo que quedaba de la arcada. ¿Cómo es eso? Pues
Esto que estamos viendo aquí, dicen que quedó tan inestable que escasa hora después, Protección Civil, otros dicen que fue la misma alcaldía, una de las máquinas que ya habían visto ustedes en la imagen anterior a esta, ordenó que mejor la tumbaran. Ok, la señora, la misma vecina, comenta que primero están las vidas, ¿cierto? Y una lástima, porque de haberse conservado ese vestigio, el que estamos todavía viendo ahí en la imagen congelada, pues nos hubiera permitido estudiar mejor, nos hubiera permitido obtener una serie de datos que nunca tuvimos, ni hablar. Cuando somos ya llamados para trabajar en esto, lo que nos encontramos es esto. Aquí hubo una arcada. La foto que vimos de Hugo Breme, aquí estaba esa arcada. Y entonces viene el debate. Hay que reconstruirla. Pero aún así se derivaron muchos planteamientos sobre si reconstruirla e incluso o no. Tal vez a nuestros ojos pudiera pensarse que eso es insensato. No, hay razones para no hacerlo desde algunos puntos teóricos. Pero bueno, no vamos a ahondar en eso porque nos comeríamos el tiempo. Esto es lo que nos encontramos. Y entonces el asunto es, muy bien, ¿y qué datos tenemos si se trata de reconstruirla? La gran interrogante. ¿Por dónde empezar? Bueno, pues, ¿qué hacer? Y aquí vienen estas cuestiones teóricas. Tal vez se vale reír, ¿eh? La primera opción es nada, no hagamos nada. Siempre será más fácil hacer nada. Suena, insisto, puede que suene insensato, pero no faltó quien lo manifestara. O sea, ¿para qué? Se necesitan más otros edificios, se necesitan otros servicios, etcétera. O sea, se escuchó eso en esas entrevistas. B, instalar una mica con el trazo de la arcada. Más adelante traigo un ejemplo. C, reconstruirla como era, volumétricamente, pero aprovechar el siniestro para rediseñar una nueva. Así se señalaría el cambio antes y después del terremoto. Esto puede resultar descabellado, pero lo vimos con el incendio de Notre Dame, ¿no? Como hubo quien se atrevió a proponer proyectos descabellados. Bueno, a nuestros ojos, los restauradores aparentemente o visiblemente descabellados. En una versión muy ruskiniana de John Ruskin, dejar que la ruina prevaleciera. Total, los terremotos son parte de la historia, tanto en los monumentos como en las ciudades. Reconstruirla como era, respetando los patrones y procedimientos constructivos, rehusando las piedras que la conformaron, que los vecinos ahí colocaron a un lado, señalando la temporalidad, o sea, marcando el momento de la reconstrucción. Pero, algo muy importante, apegados esos patrones y procedimientos a la normatividad vigente en materia de estructuras. ¿Por qué? Porque nada garantiza que no vuelva a haber un sismo, o 2 o 3. Y eso por mencionar algunas. Todas estas se plantearon en una mesa de trabajo. Pero el tiempo seguía pasando. Mire, esto está muy interesante. Me atrevo a colocarlo aquí porque en una sesión de trabajo donde acudimos el maestro Salomón Madrigal, el maestro Edgar Pérez y un servidor, la primera de las sesiones que tuvimos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, concentrémonos en las 3 primeras y hagamos énfasis en la tercera. Esto tuve oportunidad de ser el de la voz, o sea,
tuve oportunidad de mencionarlo ante esa gran mesa de trabajo. Nos pronunciamos en la reconstrucción, porque todavía se estaba pensando si sí o no. Esta sesión de trabajo fue en agosto del 2019. Yo fui invitado con el equipo a mi cargo en mayo del 2019, o sea, poco más de año y medio posterior al terremoto, año y medio. Y estábamos seguros que, como dice ahí, que se podía realizar, pero con mejores condiciones constructivas y estructurales, claro. El segundo punto, tuve oportunidad de hacer énfasis en lo que dice ahí, forma parte de la memoria colectiva reciente. La gente, buena parte de los entrevistados, la recordaban, pero van a ver ahorita un poquito adelante quiénes no. Y la tercera, dice ahí subrayado, un sector de la población reacciona y se pronuncia por la reintegración de la Arcada. En la encuesta, todos los que la recordaban nos dijeron sí, que se rehaga. Ya después preguntaban cómo y demás, pero se pronunciaban por un rotundo sí, contundente. Y entonces, en esa oportunidad, también manifesté, oigan, sin embargo, a casi 2 años, hay otro sector, que son los más jóvenes, que ya comienzan a habituarse a su inexistencia. O sea, ya tenían, esos jovencitos ya tenían en su memoria, habían vivido cerca de año y medio, poco más, sin verla. Cuando eso se le comenta al personal del instituto, ya se pusieron a pensar. Y aquí está lo de la mica que les comentaba yo. Siempre será esto, pues bueno, tiene su mérito, pero será de lo menos caro, ¿no? De lo menos costoso poner una mica con una impresión para recordar el monumento. Este es un ejemplo en Turquía. Digo, estamos hablando de monumentos distintos. Y aquí, obvio, esa ruina romana, pues nadie, ni el más antiguo de los antiguos ahí la conoció. En contraste, la Arcada, muchos sí la habían visto. Y entonces, bueno, pues hicimos una serie de encuestas, tuve la oportunidad de entrevistar a 21 personas en la categoría de edades que están viendo en el recuadro de la izquierda. Tuve oportunidad de hacer pues unos 7 categorías, donde entrevisté a 3, entrevisté un poquito más, pero para cerrar en números redondos, fíjense que los encuestados entre 80, 50 años, entre 40 y 50, entre 30 y 40, entre 20 y 30, en lo general, hasta los abuelos, los que llamamos abuelos, de 80 años, poco más, todos recordaban la Arcada. Incluso les decía, ¿me la podría dibujar en el aire? Y sí, lo que me dibujaban, ¿no? Pues sí, era lo que vimos en las fotos, pues. Nada más que hay una cuestión, todos estos vecinos habían nacido en el siglo XX. Pero ¿qué sucedía con los que habían nacido en el siglo XXI? Algunos pues niños ya crecidos, adolescentes, esa categoría de 10 y 20, los que habían nacido en el siglo XXI, ya no la recordaban de manera tan clara, ya no era parte de su imaginario. Y los que entrevisté de 5, más o menos, entre 5 y 6, ninguno la recordaba. Por eso lo estoy marcando en rojo. Incluso les mostré la foto. Por cuestión de esto de la imagen y que fue un poquito entrevistarlos, no tengo fotografías de ellos, por respeto. Espero me crean, ¿no? Vean que en el recuadro rojo dice, ninguno la recordó. ¿Por qué? Porque cuando sucedió el evento tenían 3 años, más o menos. Entonces, nadie la recordó.
Esto se expuso ante el personal de la Coordinación de Monumentos y eso ya les preocupó. Y terminé esa presentación diciendo, colegas, si le seguimos pensando, pronto la Arcada Real será un recuerdo solamente entre los mayores. Para las nuevas generaciones, difícilmente les significará algo. Muy pronto se perderá, me refiero a la Arcada, del imaginario colectivo. Bien, pues con esto empezamos a trabajar. No contábamos con gran cosa, solamente vestigios en lo que fue la unión con la barda atrial. Lo que está señalado, fíjense bien, hay una fractura, una lesión en rojo, es donde se partió la foto que vimos. Esta es la zona que subsistió, ¿la recuerdan? Vista en alzado, como le llamamos a esta vista de frente, y en planta es esta zona. Pero no la conocimos. Algún día, hace muchísimos años, yo pasé por ahí, pero nadie, ni siquiera en los programas de televisión, estos programas tipo El Foco, nadie nunca registró la Arcada. Es increíble que recientemente encontramos más registros visuales de la Arcada en un video musical. Pero nunca, por razones varias, nunca contamos con esta información. ¿Qué había que hacer entonces? Esto que ven aquí en rojo es lo que todo constructor, todos los que alzamos muros, necesitamos 3 coordenadas: largo y ancho y alturas, para lograr la tercera dimensión. Pero no sabíamos, no teníamos, necesitábamos coordenadas en el espacio y no las teníamos. Dentro de la metodología, pues bueno, vamos a levantar, o sea, a medir y a plasmar en planos. Obviamente hicimos levantamientos, los comunes, a cintazo, y pasamos a los más profesionales y más exactos, el levantamiento fotográfico y escaneo 3D, lo que vemos allá arriba a la izquierda, las 2 imágenes, y finalmente el levantamiento que hacemos ya, que nos genera nubes de puntos, con vuelo de dron, que es el aparatito ese que vemos a la derecha y que están ahí preparando los ingenieros abajo a la derecha. Siempre procuro poner las fechas. Para mí es muy importante que nos ubiquemos, además del espacio, en el tiempo. Esos levantamientos de vuelo de dron pues nos generaron datos, planos, lo que llamamos levantamiento con nube de puntos, como el que vemos aquí, como este otro que vemos aquí. Incluso en la imagen de la derecha vemos cómo estaba parte de la barda, se había venido abajo. Eso que ven ahí es el escombro de la barda. Y hasta poder llegar hacia julio del 2019 a este primer alzado, donde ya tenemos una serie de medidas con base en la mejor fotografía que encontramos, que es esa que aparece abajo a la derecha y que los mismos vecinos nos proporcionaron. No es fácil porque obviamente las fotografías, para poder redibujar sobre una fotografía, debe ser una toma muy frontal, no puede ser escorzada ni de lado, tiene que ser, como se dice en geometría descriptiva, pues lo más cercano a la verdadera forma y magnitud. Y sobre eso iniciamos un primer redibujo. Pero eso no era todo, necesitábamos casarlo, o sea, confrontarlo contra los resultados de los levantamientos que ya mencioné. Los de cinta, que eran los más simples, el escaneo 3D y la nube de puntos. Hasta llegar a este esquema, al que yo bauticé como el de triangulización, que yo dije, bueno, si el constructor de esta arcada, la cual no pudimos datar, nadie sabía qué tan antigua era. Nosotros, con la venia del instituto,
pensamos que debía tener cerca de 120, 150 años. No, parecía no ser más antigua. Dije, bueno, pues si el que proyectó tenía conocimiento de las reglas de los constructores del pasado, seguramente recurriría a los triángulos rectángulos. El triángulo rectángulo, pues es el ejemplo que tenemos abajo a la izquierda. Uno en rojo, en donde nos manifiesta tres ángulos, 90 grados, 60 y 30. La suma de todos da 180 grados. Es una de las características del triángulo rectángulo. Y si se fijan en ese alzado, podemos ver una serie de triángulos. Por ejemplo, si siguen mi cursor, aquí tenemos uno que se alinea con el eje de la pilastra del lado derecho y cierra en el centro del pilar de la derecha, y si lo vamos espejeando, así se van sumando triángulos rectángulos, y luego a la manera de los constructores de la más alta antigüedad, pues vemos que en conjunto se formaba un triángulo equilátero. No es que esto nos resolviera todo, pero por lo menos necesitábamos casar no solamente el campo estructural, sino el campo geométrico de las construcciones de la antigüedad. Y lo que todavía, dentro de toda esta confrontación de medidas, más nos impactó fue que, y esto se lo debo a la colaboradora, la arquitecta Raquel Juárez, que le pedí, oye, hazme favor, por el tipo, ahí logro apreciar así a simple vista como que hay un triángulo, un rectángulo áureo. Por favor, con base en las medidas y con tu sistema de AutoCAD, aplícale la sección áurea y nos encontramos con esto. ¿Qué es la sección áurea? Bueno, pues esta espiral, este caracol que se forma, en donde buscándole, o sea, así buscando, queriendo encontrar, nos dimos cuenta que hay aparentemente dos secciones áureas espejeadas, pero que sí coinciden con las crestas de los remates ornamentales y que además coincidían con el ancho, por lo menos al centro de los ejes constructivos, que nos daba una longitud de 17.38 por unos 8.64 de altura. Esto, sin poderlo corroborar al 100%, pues habría que viajar en el tiempo. A mí en lo personal me daba a entender que quien proyectó esto, pues sabía de proporciones. A lo mejor sí, no era, pues no era de los griegos clásicos, pero algo sabía de proporciones. Y algo que llamó muchísimo la atención es que en esta zona central se formaba un cuadrado cuyo vértice inferior se prolongaba hacia la subestructura, o sea, hacia la cimentación, y la arquitecta Juárez me dijo, maestro, esta es la construcción que se ve, pero debe haber abajo una que no vemos, que es la cimentación, y que si continúo con la medida inferior, me da una medida negativa, o sea, abajo del nivel medio, el nivel de arranque, pues medio de arranque, y me dice que son menos 0.75 metros, 75 centímetros. Van a ver la sorpresa que nos dio eso. Bueno, pues empezamos a trabajar, empezamos a proponer. Ya teníamos las coordenadas arriba del nivel, pero necesitábamos todavía datos, necesitábamos encontrar puntos, centros de trazo. Y lo primero fue buscar dónde estuvieron esos dos pilares centrales y ubicar sus centros. Voy a irme más rápido a partir de aquí. Lo que vemos pues son
las primeras calas arqueológicas que hicimos, que estuvieron a cargo de la arqueóloga Belén Beltrán Alarcón, porque todo esto, sabrán ustedes, ya lo saben, pues hay que pedir autorización al instituto y a un área que ya no es la coordinación de monumentos, es la dirección de salvamento arqueológico. Y en efecto, ahí está, ven en este moñito rojo, aquí abajo, donde dice centro del pilar, ahí está, tiene un alambrón clavado, ahí clavamos el centro del pilar norte. Se hizo lo mismo con el pilar sur. Ahí están señalados, y miren la sorpresa que les comentaba, ven ahí en esta zona, abajo del arco de la derecha, vemos aquí, bueno, pues ya saben, con la magia del Photoshop, coloqué una serie de piedras, indica la mampostería de la cimentación, y en la excavación, la arquitecta Raquel Juárez me había dicho, si existe ahí una subestructura, es posible que de peralte, o sea, de altura, tenga alrededor de 75 centímetros. Nuestra sorpresa fue que al excavar y medir la altura de esa cimentación, en promedio medía 74, o sea, un rango de error de 1 centímetro. Esto significa que quien pensó todo esto incluyó o debió incluir en la proporción la cimentación, o sea, la subestructura, no solo lo que se ve, sino lo que también no se veía, que era la cimentación. Y ahora sí, teníamos ya finalmente, esto era lo que necesitábamos. Encontramos los centros. Ahí vemos las dos líneas segmentadas del centro, las que están separadas 5.09 metros, son los centros de los pilares centrales, y las dos líneas segmentadas de los extremos, las jambas. Ya con esto podíamos empezar a plantear los planos constructivos, hasta llegar a la propuesta final. Pero también hubo que seleccionar pues todas las piedras, como les comenté, que estaban ahí estivadas. Afortunadamente los vecinos se habían encargado de esto. Fue una labor que después continuó el equipo del maestro Salomón, muy detallada, exhaustiva. Los análisis de las piedras, ahí está la arquitecta Raquel Juárez, midiendo. Ya el despacho, aquí coloco los créditos, ya el equipo del maestro Salomón se encargó de realizar las pruebas de petrografía. Y miren nada más este trabajo, un rompecabezas, clasificar piedra por piedra. Es increíble que hoy por hoy, vender en el sentido de impacte más a la población, al colectivo. Perdónenme para los amantes de los animales, a mí también me gustan, pero pues impacta más un perrito dentro de un socavón que el trabajo que dejan ahí nuestros colegas para aportar de nueva cuenta a la ciudad y que no se pierda la memoria patrimonial. Y lo digo con respeto. Ya en todo el proceso incluso logramos en esta serie de colores calcular el peso que pudo haber tenido esta zona que está en colores de la arcada. Llegamos más o menos en número redondo de casi 90 toneladas. Aquí están los primeros planteamientos de dovelas. ¿Qué son las dovelas? Pues son todas estas piezas que conforman un arco, que la arcada original no las tenía porque no las encontramos. O sea, fue colada, por llamarle de esa manera, en forma de arco, pero no fue edificada con las reglas del arco. A mi manera de ver, entre otras razones, por eso se cayó. Aquí están los modelos, obviamente les decíamos que debió someterse
aquel inciso D, pues a las pruebas. Dentro de todo, pues había que marcar todo esto en la normatividad. Algunos de ustedes recordarán, si no es que todos, que a finales del 2017, hacia noviembre, hubo que hacer una corrección a las normas técnicas complementarias en materia estructural para la Ciudad de México. Aquí están las pruebas que hicieron los jóvenes estructuristas, los ingenieros Daniel Acevedo y Alan Gómez, donde aquí en estos colores, la zona roja, pues es la zona que está sometida a los mayores esfuerzos. Pero ahora venía el cómo reconstruir. En las sesiones de trabajo ya teníamos los datos, las medidas, pero necesitábamos acordar el cómo. Y se nos dijo, se nos solicitó recurrir a los procedimientos y materiales constructivos históricos. No se reconstruyó como era, o sea, como estaba. Había que construirla de una mejor manera y recurrimos, como aparece ahí, a los arcos, pero a los arcos ya los arcos ya geométricamente resueltos y edificados a base de ladrillo de tabique rojo recocido. Esto que ven aquí son los planos de trabajo. Me gusta mostrarlos porque obviamente así trabajamos. Dibujos, no les puedo mostrar todos los que hicimos, muestro los más representativos que fueron sometidos al instituto. Esto que ven ahí, estas anotaciones a mano, corresponden al cálculo del peralte de la arquivolta. A ver, para familiarizar a algunos de ustedes, la arquivolta es el desarrollo del arco y tiene un espesor, tiene una altura, un peralte. Y recurrí a dos fórmulas. Permítanme un segundo. La fórmula de Rankine y la fórmula de Trautwein. Yo desde que estudiaba en la carrera me hice de un manual, el manual del constructor, fabuloso, una edición estadounidense, el Kidder and Parker, en donde todavía ahí aparecía cómo calcular arcos. Dos fórmulas. Las dos fórmulas me llevaron a un peralte, una de 31 centímetros, la otra 33, la dejamos en promedio 32. Y aquí vienen muchos de los planteamientos del aparejo, de la solución de los arcos, de los muros que iban a rematar, a darle forma a la arcada, las pruebas, los criterios. Nada se borró ni se desechó, todo se conservó. Cualquier trazo, cualquier idea era plasmada y todas se conservaron y se siguen conservando. Hasta llegar a esta, que fue la solución definitiva. Grábense las claves al final, y me parece muy bien. El maestro Salomón y su equipo definieron, digo, su equipo base, porque todos somos equipo, pero el equipo base definió cerrarlo con claves de cantería gris de los Remedios, que me pareció, en lo personal opino que es una muy buena solución. Miren, muchos planteamientos para poder llegar a la solución. Este fue el definitivo. Acuérdense que también hay que pensar en costos, rapidez, o sea, optimización de tiempos. Aquí les voy a mostrar unas imágenes de la arcada para hacer un pequeño paréntesis de cómo estaba la barda trial, así en ruinas. Esto nos permite ver, fíjense bien, la imagen de la derecha estaba pegada con lodo. Pues la arcada no estaba mucho mejor que eso.
era una galleta. Y hay que tomar en cuenta que ese 2017 había llovido muchísimo cuando ocurrió el despacho del maestro Salomón, los procesos de reconstrucción, las etapas y criterios de reconstrucción de la arcada. Ahora sí se hizo mejor con estos muros divisorios a manera de chicanas. Ahí ya se estaba terminando finalmente los acabados. Ya me excedí del tiempo, doctora Aline, ya vamos a cerrar. Y bueno, paréntesis, la subestructura, la cimentación. Y cerramos ya con la arcada. No nos quedaba duda, algo había abajo. Lo que se encontró abajo, un mundo fabuloso. Ahí está, una toma general de lo que había bajo la arcada, lo que estuvo ahí durante, que les gusta, 3 siglos, casi 4, y no se conocía. Ahí vemos a la querida colega, la arquitecta Pean Vázquez, todos pieza fundamental, incluidos los trabajadores en este trabajo. Ven ahí, hay una serie de construcciones que estaban sepultadas. Ahí la arqueóloga Berenice Jiménez González, que realizó ella, asistida por los trabajadores de Salomón Arquitectos, para poder liberar todas esas construcciones que estaban ahí sepultadas. Esto llevaba a pensar, bueno, y la cimentación de la arcada, pues la cimentación estaba combinada con estas subestructuras. Ahí vemos hasta un canal, posiblemente un canal de riego del siglo XVI. Hay una fotografía, bueno, ven ahí los hilos de la arqueóloga que hizo un levantamiento que les voy a mostrar. Esta imagen me impacta mucho porque tanto el maestro Salomón, que es el propietario del zapato que se ve a la derecha, como la arqueóloga, están ahí midiendo el desnivel. Menos 1,39 es el nivel del siglo XVI. Cuando uno baja por esa escalerilla de madera, el impacto de atravesar 4 siglos en unos cuantos segundos es muy fuerte, más todos los datos que eso arroja. Aquí está una vista superior, un tanto cuanto escorzada, pero se ve una pileta y un canal de riego, posiblemente de riego, y el levantamiento de la arqueóloga, cortesía del despacho del maestro Salomón, de su equipo. Un mundo que se cubrió, se registró, se cubrió, y ahí está abajo. Parte de lo que la arqueóloga con mucho cuidado fue obteniendo, hay cerámica, y es increíble porque según recuerdo, desde luego hay restos humanos, ahí hay una serie de huesos también de animales. Eso siempre sucede, no nos debe espantar, y más si hubo rellenos intencionales. Hay cerámica del posclásico tardío, del clásico tardío, del posclásico tardío. Vemos ahí también los inevitables cascos, botellas de los refrescos ya conocidos. Es parte de lo que se encuentra acompañando cerámica, acompañando la mano del metate, muchas manos de metate, metlapilis, en fin, todo eso apareció. Un mundo, eso es tema de otra plática, pero volvemos con la arcada. Ahí del lado izquierdo vemos cómo se cubrió el canal de riego,
se habilitó una cimentación, pues bueno, seguramente espantó a más de uno, tanto acero, pero bueno, pues es lo que arrojó el cálculo, el nuevo cálculo. Los primeros desplantes, entenderán que no se podía correr el riesgo de... No se podían correr riesgos. Había que hacerlo con lo que en el argot muchas veces llamamos aplicando el factor miedo, ¿no? Ahora la arcada iba a tener un esqueleto de acero. Ahí lo ven, trabajo de herreros. Esta labor pues, involucró, pues ya saben, albañiles, desde luego pues, arquitectos, ingenieros, arqueólogos, y albañiles, herreros, carpinteros, canteros. Espero no se me haya escapado ninguno. Aquí ya empieza a tomar forma. Si se fijan, se está revistiendo, se fue revistiendo la estructura y se fue mamposteando por el interior, se fue rellenando con un núcleo, con un mortero, desde luego mamposteado, pero revestido como estaba, procurando reintegrar las piedras. Esto fue, sobre todo en el caso de los pilares, que no los conocimos, pues una labor titánica reconstruir, como pueden ver. Y bueno, finalmente la materia, como lo vieron en el dibujo en su momento, reconstruir los arcos, recurriendo pues a los andamiajes, a los puntales, a las cerchas, que es el molde que le da forma al arco, dejando, fíjense en el extremo derecho, los dientes para poder amarrar la nueva mampostería, y en las imágenes, la imagen de abajo a la izquierda, ya la construcción de los remates ornamentales. Aquí ya se le va viendo forma, vemos ya, pues ya se está llegando al final, se está habilitando la cornisa, las piezas de la cornisa, muchas se reintegraron. Hubo otras tantas que hubo que integrar, no todas las piezas se encontraron, obviamente. Y así, esta es una muestra que guardé de junio del 2019, uno de los restos más completos de lo que fuera el recubrimiento, el aplanado de la arcada, donde pude identificar con microscopio cinco tonalidades distintas, de la más antigua, que es la, pues llamémosle, un tanto cuanto encarnada abajo, a la menos antigua, que es la que se encuentra en la zona superior. Finalmente, hasta hace pocas semanas, se cerró. Obviamente la paleta cromática pues estuvo sometida a selección, bueno, primero a planteamiento, a propuestas, finalmente selección, pintura a la cal, para poder llegar a esto. Esta vista es del interior hacia el exterior. Entenderán la emoción que reviste después de aquella imagen con la interrogación en rojo, llegar a esto. Sí, transcurrieron 2 años. Como en las películas, siempre los créditos, bueno, pues, muchísima gente, pero sí quiero hacer mención del equipo del maestro Salomón, del equipo de planta. Ahí lo tienen arriba a la izquierda, los maestros, desde luego, Carlos Salomón Madrigal, el maestro Edgar Pérez García, el gran comandante de los trabajos, de la obra, la gestión, en fin, personaje crucial, fundamental, y así como todos los colaboradores, el mago de los precios unitarios, el arquitecto Inocente Hernández,
y los muy distinguidos, bueno, con todo mi respeto y admiración, Pean Vázquez, Daniel Marín, Fernanda Quesada, los estructuristas Daniel Acevedo, Alan Gómez y todos los funcionarios de la Secretaría de Cultura que estuvieron involucrados, Isadora Rodríguez, Elizabeth Torres, la supervisión externa de la compañía Ignitia Desarrollos, por supuesto la colaboración del personal de monumentos históricos, siempre, voy de abajo hacia arriba, Francisco Ramos, fundamental, Francisco Martínez, Mariana López, Antonio Mondragón, que defendió mucho la reconstrucción, y bueno, pues todos bajo la jefatura de Valeria Valero, la maestra, que es la coordinadora nacional. La participación, por supuesto, de la arqueóloga Berenice Jiménez, el director de Salvamento Arqueológico, Salvador Pulido, y desde luego, pues mi agradecimiento al equipo a mi cargo, en su momento el maestro Iván Peregrina, que bueno, tan solo los dibujos del maestro Peregrina serían otra plática, el arquitecto e ingeniero químico Eduardo Contreras, que bueno, junto con la arquitecta Raquel Juárez, de quienes ya les mencioné, pues entre todos tuvimos la oportunidad de elaborar este planteamiento. Una distinción especial a la doctora Juana Gómez Vadillo, conocedora de la zona, la arqueóloga Belén Beltrán Alarcón, por parte de la alcaldía, siempre la presencia de un amigo ya de antaño, el doctor Daniel López Trejo, y por supuesto siempre el apoyo, yo creo que también sus oraciones muy profundas del señor obispo, monseñor don Andrés Vargas Peña. Y bueno, con esta hermosa fotografía vamos dando cierre, cortesía del espíritu y de la lente privilegiada de Pean Vázquez. Con esto cierro, muchas gracias. Con estas imágenes totalmente el principio y el fin, plasmado en fotografía. Muchas gracias. Maestro, muchísimas gracias. De verdad, es una excelente presentación, un gran tema. Yo creo que todos le aplaudimos, y no solo a usted, sino a todo su equipo y a todas las personas que han participado en este proyecto. Me gustaría mencionar unas palabras que el arquitecto Carlos Salomón escribe aquí en el chat, si me lo permite, arquitecto. Adelante, por favor. La aportación profesional del maestro Nieto en este proyecto es una muestra de un alto grado de conocimiento y profesionalismo que fue fundamental para la recuperación de esta pieza de nuestro patrimonio que tuvo su conclusión felizmente a la vista de todos. Yo creo que es verdad, o sea, esto resume en gran parte todo este esfuerzo. Quiero señalar y recalcar, ¿no?, esta metodología, cómo a partir de esta metodología, todo este proceso de reconstrucción desde la metodología, la pieza clave de las encuestas, que fue crucial, ¿no?, para decidir si realmente se hacía una cosa u otra, y cómo a partir de los trazos geométricos se vuelve, ¿no?, a tener una imagen de cómo pudo haber sido esta arcada real. Y en fin, todo este trabajo arqueológico que nos permitió descubrir la parte inferior y bueno, todo lo que uno no se sospechaba, es realmente impresionante, un verdadero trabajo de restauración, reconstrucción. Lo felicito, maestro, a usted, a todo su equipo, al arquitecto Carlos Salomón y a todas las personas que ya ha mencionado aquí. En fin, quisiera ver si procedemos a esta parte de los comentarios y las preguntas. Voy a ver si hay algunos comentarios, preguntas que quisieran hacerle en estos momentos, maestro. Sí, adelante, y me disculpo, pues sí me pasé. Bueno, es que ahora que veo 40 minutos era
muy poco para exponer todo esto, ¿no? De hecho, todavía queda como para más sesiones de este tema, pero bueno, yo creo que lo resumió bastante bien. Gracias, eso intenté. Sí. Adelante. Bueno, maestro, mira, hay muchos comentarios de agradecimientos. Usted mismo incluso los puede ver aquí en el chat. Todos los podemos ver. De agradecimientos, de felicitaciones por el tema. En Facebook, bueno, imagino que no han hecho comentarios. Pero yo los invito en estos momentos, si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, algún comentario que quisiera hacer al maestro, al equipo que participó en este proyecto, que lo puede hacer en estos momentos. Está el espacio abierto. Solamente levanten la mano, indíquenmelo, por favor, para ponernos a platicar unos minutitos. Rosario. Ok, adelante, Rosario, por favor. Sí, Rosario, tienes cerrado tu micrófono. Sí, muchas gracias. Adelante. Pues felicidades por el trabajo, realmente nos deja muy asombrados todo lo que tuvieron que hacer y sobre todo lo que encontraron abajo. Es impresionante y pues nos quedamos con una imagen de un trabajo en grupo, muy productiva. Le quiero preguntar en relación, porque ustedes lo que hicieron fue una reconstrucción. Nuestro templo aquí en San Jerónimo no fue dañado tan severamente. ¿Cuál sería su aportación o su percepción de lo que se tiene que hacer en San Jerónimo? Ok, bueno, a lo primero, muchas gracias. Debo reconocer, y también me disculpo por ello, no conozco físicamente lo sucedido ahí en San Jerónimo. La verdad no lo conozco, desconozco incluso los daños, pero bueno, por lo que veo en las fotos hubo daños, pero se encuentra en pie. Entonces, yo me permito sugerir primero, pues lo de siempre, ¿no? No sé cómo se encuentren, pero pues llamar a los que saben, o sea, llamar a los especialistas. Tengo entendido que en algún momento sí fue visitado bueno, personal del INAH estuvo ahí presente. Me gustaría, si me lo permiten, pues así muy respetuosa, pero lejanamente, porque no conozco el caso, pues aplicar la metodología que vieron ahí en algunas de las diapositivas, que se la puedo compartir a la maestra Elin, a la doctora Elin, pero yo estoy seguro que si se llegan a especialistas, pues podrán tener, miren, como todo esto hay que vivirlo, hay que estar ahí presente para poder observar. El primer paso es la observación, pero la observación, o sea, la observación no con los ojos, con el alma, de qué es lo que sucedió. Yo les platiqué esto en cuestión ay, me da pena decirlo, 1 hora y cuarto, pero fueron sesiones de sentados ahí en el atrio, observando y anotando, dibujando y escribiendo para poder llegar a un planteamiento. Si le parece bien, Rosario, sé que no respondo del todo su pregunta, pero el primer paso sería ese, acudir a los equipos especializados, pero con Muchas gracias. ese carácter, o sea, a ver si me explico. No, miren, me puede aventarla, como antes hacíamos en los cines de mala, bueno, no, pues aquellos cines donde aventábamos la naranjada, digo, perdón, pero estábamos muy niños cuando no gustaba la película. Lo puede hacer, pero hay que observar, el que vaya tiene que observar con la verdadera vocación
que solamente se consigue con el espíritu. O sea, querer salvar el monumento, cualesquiera que hayan sido los daños, pero sobre todo, y creo que está bien que lo mencione, porque sí me considero un hombre espiritual, todo recinto religioso, del credo que fuese, tiene una función social muy importante. Una función social muy importante. Y para poder llevar a cabo esa función social, se requiere de un espacio. Y dotar ese espacio, eso es hacer arquitectura. Pero si esa arquitectura se vio dañada, por las razones que sean, en este caso el terremoto, quienes acudan deben acudir a tratarlo desde esa óptica, no con el objeto de hacerse de un contrato. Todos trabajamos y el trabajo, pues todos trabajamos porque tenemos una necesidad, ¿no? Yo creo que la gran mayoría, pero debe acudirse al monumento con esa humildad, pues, ¿no? A ver, ahí está, sí, es un monumento, tiene una función, tiene una historia, y si llegase un contratista, un despacho, más o menos con estos criterios, pues no lo dejen ir. Me permito sugerirles eso a su comunidad. Rosario. Le agradezco su sinceridad y sus palabras. Gracias. A usted. Gracias, Rosario. Gracias, maestro. ¿Alguien más que tenga un comentario, alguna participación? Padre Barba, adelante. Sí, es importante. Uno de los conflictos que hubo en todo este proceso, que aún no terminamos, de restauración y reconstrucción, es en muchos la visión de monumento histórico, exclusivo, faltando la visión espiritual, la simbología de la fe, o ya con palabra más precisa, lo sagrado, ¿no? Entonces, ese ha sido en muchos momentos un conflicto que se ha dado y sido resolviendo en muchos momentos, incluso como los sacerdotes encargados de los templos, aprender el diálogo y comunicación con el INA. Y el INA también ir descubriendo ciertos valores y riqueza que van más allá. Bueno, ahorita, con lo de Xochimilco me llama la atención. De alguna manera esperaba una palabra sobre la parroquia. Nos fuimos con la arcada. Bueno, ahora con la catedral. Entonces, como que nos fuimos quizá en el aspecto de una gran obra de restauración del Arco Real, pero diríamos quizá para el fiel cristiano y para los encargados sacerdotes, pues siempre estaba el acento. Y la catedral, ¿a qué hora la abrimos? Y esto, ¿a qué hora lo arreglamos? El sotocoro de ahí de la catedral. A veces como que nos quedamos mucho en ese aspecto funcional, pero va más allá de lo funcional, ¿no? Y ya se va enriqueciendo y embelleciendo, que es en orden a los fieles. Entonces, como que habrá que ver esa panorámica en todos los campos, ¿no? A veces sacrificamos la fe en orden al arte, o el arte en orden a la fe, cuando deben de estar perfectamente entrelazados, ¿no? Y a veces la memoria de la gente, y a veces, digamos, de la más sencilla, yo también los padres nos vamos por modas, para resguardar todo ese valor que tiene y que contiene, ¿no? Entonces, sí es importante eso. Y quizás responda la pregunta anterior que le hacían al maestro Raúl, y si va y opina. Ya fueron muchos a opinar. La verdad que la decisión y todo lo que ya se resaltó, todos los estudios y procesos para intervenir y que siga manteniéndose para hacer uso y beneficio de todos. Con especializados, y seguimos trabajando en ello, pues se frenan también las obras. Yo ya lo aprendí después de una convivencia fuerte, pero a muchos nos cuesta trabajo porque queremos rápido levantar. Y a veces levantar pronto y sin estudios precisos, podemos destruir lo poco que todavía se conserva de valía. Entonces, son también los procesos que es lo que nos cuesta trabajo, y ya, pues algo inevitable por la situación que se vivía y la que ahora se vive un poquito más, pues el aspecto económico. Pero pues ahí se va aprendiendo. Y creo que también en las comunidades y sacerdotes estamos redescubriendo el valor
Y algo que yo siempre insisto en estas reuniones y en otras de este tipo, muchas cosas se pueden prevenir. Entonces, para no estar reparando y restaurando o reconstruyendo, ¿qué tanto trabajamos? Tenemos conciencia del mantenimiento continuo y preventivo, ¿no? Para evitar mayores desgracias. Muchas gracias. Gracias, Padre Barba. Maestro Onito, ¿quisiera hacer algún comentario? Claro, sí. Adelante. Bueno, pues miren, sobre lo que menciona, pues en efecto, vamos, compartimos todo ese sentir. Obviamente, pues muy modesta y humildemente, pues nos abocamos a lo que nos toca, lo que se nos encarga. Estas palabras, pues, deben llegar o deberían llegar, pues, a los funcionarios, a quienes toman esas decisiones. El tema de la intervención de los daños en la catedral ya sería motivo de otra plática que se ejecutaron, por supuesto, pero ya estuvieron a cargo directamente del maestro Salomón y su equipo, que bueno, ya sería motivo de otra plática, pero sí, estamos convencidos de eso, no en este asunto de San Bernardino, pero sí en otros inmuebles donde nos tocó trabajar, pues hablábamos de esa necesidad, de ese servicio que prestan a la comunidad y que debiera colocarse como de los objetos primarios, independientemente de la importancia del monumento, independientemente del valor artístico. En el Estado de México, en el Estado de Morelos, en lo personal tuve oportunidad de pronunciarme, incluso en el mismo instituto, en otra área, hablando de la labor, de la importante labor espiritual que requiere una comunidad. Pero bueno, obviamente, si bien no lo dicen, con la mirada, pues me basta comprender e interpretar, usted dedíquese a lo suyo, ¿no? Que es lo técnico. Bueno, ok, pero por lo menos ya me escucharon. Y sí, doctora Dulcialín, sí, pues es cierto, pero bueno, sé que están en esas gestiones, fáciles no son, pero bueno, el maestro Salomón creo que podría, si me permite, doctora, abundar más sobre esto, porque sí es muy importante. Él ha vivido esto en el frente de batalla. Claro que sí. Adelante, doctora. Arquitecto. Sí, arquitecto Carlos, adelante. Sí, muchas gracias. Ya me hizo favor de leer ahí unos comentarios sobre el extraordinario trabajo del maestro Nieto en su aportación a este proyecto que, como dice el padre Barba, y creo que faltó dentro de todo, y quisiera acentuar la participación del padre Barba como enlace, ha sido extraordinaria en este programa de recuperación de templos de los barrios originarios y los que han resultado dañados por el sismo. En este programa fueron 21 y a mí me consta la gestión que ha realizado, que ha sido extraordinaria. Bueno, el lenguaje que habla es perfectamente de una gente que ama el patrimonio, nuestro patrimonio, y su gestión ha funcionado maravillosamente y ha sido un intérprete increíble dentro de este mundo de la restauración, donde hay una confluencia muy grande entre especialistas, administradores públicos, técnicos, críticos, comunidades y demás, ¿no? Quiero comentarle que la parte de la catedral es otro tanto de este trabajo que ya hemos concluido. Ya se resarcieron los daños causados por el sismo.
el objetivo era darle seguridad a los usuarios. Estructuralmente ya la tienen, incluso psicológicamente también. Ya estructuralmente no tiene ningún problema, ya puede ocuparse con toda seguridad, y solo queda un detalle funcional por el que el señor obispo en este momento no quiere que se abra todavía, un poco por la pandemia y no reunir a la gente en un lugar cerrado, y otro porque el portón requiere de una reparación especial a cargo de restauradores de bienes muebles, y pues tiene un costo aparte que no se había contemplado, y él prefiere que se realice la restauración y que dejemos pasar un poco, que la pandemia ya nos permita reunirnos con más facilidad en lugares cerrados. Se puede acceder porque está la puerta porciúncula, que es la puerta norte, pero el señor obispo prefiere que si se abre el templo, que se abra por su puerta principal. Entonces, nada más es ese pequeño detalle, pero la catedral está lista. No sé si ha tenido oportunidad el padre Barba de estar por ahí, pero ya años que se habían manifestado ya se recuperaron, ya están resarcidos. Eso es lo que quería comentar. Y nuevamente, pues muchas felicidades. Esto realmente ha sido un acierto, esta colaboración que hemos tenido en este trabajo y en otros más. Y bueno, pues ustedes vieron el nivel profesional de su trabajo y caray, pues es un ejemplo. Muchas gracias. Gracias, arquitecto. Muchas gracias por sus palabras. Tenemos un agradecimiento del maestro Ignacio Tanaka. Por favor, maestro, adelante. Muchas gracias, Aline. Raúl, pues te quiero agradecer muchísimo tu excelente conferencia. Realmente nos has transmitido todo el procedimiento a detalle de todo lo que hicieron, pero sobre todo el corazón. O sea, se nota que metieron todo el corazón en este proyecto y una gran pasión, que así es como se debe trabajar realmente, poniendo el corazón y pasión en las cosas que se hacen. Se nota que se aman las cosas que haces. Felicidades, Raúl. Gracias, muchas gracias, Ignacio, muchísimas gracias. En efecto, así es, tratamos de hacerlo así, con corazón, con todo el espíritu y con toda la devoción y el respeto a nuestro trabajo, al monumento y desde luego a nuestros compañeros de trabajo. Gracias, maestro Salomón, por tus palabras. Muy agradecido por la confianza, agradecido con tu equipo y bueno, pues gracias a todos. Si me permite, doctora Dulcialín, agradecerles a todos ustedes y a un querido amigo Ricardo Rivadeneira, que nos está siguiendo desde Bogotá. Muchas gracias, Ricardo, por estar presente. Gracias. Muy bien, doctor. Adelante. Gracias a todos. Y no, de nada, maestro. Pues sí, sin duda. Este ha sido un gran ejemplo, yo creo que para muchos, tanto para los vecinos de San Jerónimo, para los colegas que están aquí también, en fin, para todos. Les agradecemos de verdad esta presentación, maestro, a su equipo. Gracias. Y espero que todos hayan disfrutado de este tema. Si en estos momentos quisiera comentarles de nueva cuenta el link de la sesión. Lo puse ahora en el chat para que lo puedan contestar.
Independientemente de eso, después me estaré comunicando con todos vía correo electrónico para cualquier detalle. Últimos avisos antes de finalizar esta sesión. La próxima sesión será el viernes 9 de julio. Nuestro ponente es Jerónimo Aguilar, quien es presidente de la Comisión de Festejos de San Jerónimo, y su tema será Comisión de Festejos de San Jerónimo y sus actividades anuales. Los invito a que sigan respondiendo a los cuestionarios y cualquier duda o comentario sobre las charlas, quedo a sus órdenes. En fin, ha sido una gran sesión. De verdad, de nuevo felicitaciones. Ya todos han dicho sus comentarios y espero que ya, si no es por este medio, maestro, sino ya después de forma presencial, si ya después la pandemia nos lo permite, pues también nos podamos reunir para seguir charlando sobre estos temas, que la verdad es que hay muchos detalles y dudas que también a mí, temas que me gustaría también comentar, platicar con usted, con su equipo, si podemos después ya reunirnos, y quien lo desea, sí es bienvenido, pues para ahondar más en este tema que en verdad nos apasiona a todos, ya sea como comunidad o como profesionales. Muchas gracias, maestro, sin duda una excelente presentación. Ha sido un gran honor contar con su presencia y con la de todos aquí. Ahora me despido de ustedes y los invito a que sigamos con estas charlas de la valoración del patrimonio. Que pasen un excelente fin de semana y solo me gustaría pedirle al padre Barbas si nos podría dirigir la oración final, por favor. La acción de gracias en la oración es importante y más cuando se expresa. Yo voy a dejar de transmitir en Facebook. Y pues muchas gracias, estuvo excelente la ponencia. Gracias, maestro. Gracias a todos que participaron. Gracias, Mónica. Padre. Y el agradecer, y creo que esto que estamos trabajando y viendo el trabajo y descubriendo el trabajo que a veces no se nota mucho de todos los que están atrás de la reparación y restauración, así como lo hacemos, también es agradecer a Dios esta posibilidad que nos sabe una panorámica enorme. Pues agradecer que estamos en este camino, que estamos buscando caminos y podemos apoyar a otros. Con este corazón agradecido, pues elevamos nuestra gratitud a Dios por un día más de vida, por un aprendizaje, por un encuentro con los hermanos, una preocupación en aquello que nos rodea. El Papa habla del entorno, no tan específicamente del patrimonio, pero de la casa común. Y eso incluye lo que la casa tiene, todo esto que acompañamos. Entonces, Señor, gracias por este momento, por la luz, por la experiencia, por la riqueza que uno comparte, por la pasión que ponemos en lo que hacemos y nos gusta. Sepamos valorarlo, sepamos compartirlo y sepamos seguir sirviendo a Dios y a los hombres en todo momento con alegría. Porque es nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias.